Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, queridos amigos. Me alegra tener la oportunidad de poderlos saludar desde el templo, la parroquia Divino Niño, en el centro poblado del Vergel. Todos los martes y jueves tenemos esta oportunidad de encontrarnos para compartir la fe. El día martes, de manera especial, compartimos la catequesis, la orientación sobre el sacramento de primera comunión y confirmación, y el día jueves dedicamos esa catequesis al crecimiento espiritual de toda la comunidad, de toda la gente que se conecta también con las redes sociales, de todos los que nos siguen, de todos los que nos ubican a través de este canal, Padre Pablo Andrés Parra, o también por YouTube en el canal Pablo Andrés Parra Muñoz. Me alegra entonces poderlos saludar, deseándoles una feliz tarde a cada uno de ustedes. Hoy vamos a compartir entonces esta catequesis de preparación, de profundización especial. Ya hemos hablado en catequesis anteriores del amor de Dios. La semana pasada hablábamos del pecado, y en esta catequesis los quiero invitar para que hablemos en torno a la salvación. Por eso el tema de hoy es precisamente la salvación. Y quiero iniciar como todas las semanas colocándonos en la presencia del Señor, colocando esta tarde. Por eso los invito para que nos pongamos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre omnipotente, Dios de amor y de misericordia, infinitas gracias te damos por tantos beneficios. Te damos gracias por este día que nos concede, nos regala. Bendice cada una de nuestras actividades, de nuestros proyectos, de nuestras iniciativas. Asístenos con tu luz, con tu gracia, con tu Santo Espíritu, para que podamos siempre amarte, imitarte, seguirte, hacer tu santa voluntad, para que no nos desanimemos frente a los problemas y dificultades, para que no nos demos por vencidos. Tú eres el que nos da la fuerza, la fortaleza para poder continuar. Contigo nuestra vida tiene éxito, contigo nuestra vida alcanza la plenitud. Sin ti nuestra vida pierde el control, pierde el rumbo. Por eso, Señor, no te apartes de nuestro camino, no te apartes de nuestro lado. Bendícenos, acompáñanos. Bendice, Señor, también a todas las personas que siguen estas catequesis en las diferentes redes sociales, a todas las personas que también, Señor, de manera especial buscan de ti, y con este alimento espiritual también buscan nutrir su alma, bajado del cielo. Es importante entonces que lo tengamos presente, ¿sí? Tengamos presente que para poder tener parte en el reino de los cielos, pues necesitamos obligatoriamente, queridos hijos, recibir el pan bajado del cielo, o sea, la Eucaristía. Necesitamos ser personas eucarísticas. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ningún otro fuera de mí. Lo dice Isaías por allá en el capítulo 45, versículo 21. Dios es justo, Dios es salvador, y no hay ningún otro Dios fuera de Él. Eso tenemos que tenerlo presente. El Señor es nuestra salvación, nos va a decir Jeremías en el capítulo 3, versículo 5. Capítulo 23, versículo 6. El que invoque el nombre del Señor se salvará. También Jeremías, ahora sí, capítulo 3, versículo 5. Por eso es importante entonces que nosotros todos podamos invocar la presencia de Dios, podamos invocar al Señor. Otra cita bíblica más que va a iluminar toda esta catequesis: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Del Salmo 27, versículo 1. También nació el Salvador, el Mesías, el Salvador, como lo dice el Señor, como lo dice Lucas capítulo 2, versículos 11, y el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículo 42, nos va a decir: Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Pues todos estos son los fundamentos bíblicos que he querido elegir para poder compartir con ustedes esta orientación, esta catequesis
en torno a la salvación. Vamos entonces a entrar en la profundización de esta catequesis. La salvación, queridos hijos, tiene nombre propio y se llama Jesucristo. Eso sí tenemos que tenerlo claro. La salvación se llama Jesucristo. Él es la solución a todos nuestros problemas, por difíciles que sean. Jesús es la solución. No son pañitos de agua tibia, como muchas veces la sociedad busca. Jesús es la salvación. Jesús es la solución a todos nuestros problemas. Quien cree en el Señor se salvará, lo va a decir también la misma palabra. Quien no cree en el Señor y no lo acepta, está entonces condenado. Entonces lo podemos encontrar por allá, confrontar con San Juan capítulo 3, versículo 18. Hay que creerlo con el corazón y proclamarlo también, queridos hijos, con los labios. Dios me ofrece la salvación y lo hace a través de su enviado, lo hace a través de Jesucristo, su Hijo. Está en cada uno de nosotros, entonces, aceptar esa salvación, aceptar a Jesucristo o rechazar entonces a Jesucristo. Nos puede pasar como los judíos. Seguimos entonces esperando al Mesías, al Señor, al Salvador. Y no nos hemos dado cuenta que ya el Señor vino hace más de 2000 años, como lo dice San Juan, capítulo 1, versículo 11. La luz vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Prefirieron seguir viviendo en tinieblas, prefirieron seguir en ese estado de oscuridad. Santa Teresita decía, tengo miedo de que Jesús pase por mi vida y no vuelva a pasar. Y esa también tiene que ser nuestra invitación especial, tener miedo de que Jesús pase por nuestra vida y ya nunca más vuelva a pasar. Por eso que Jesús al pasar por nuestra vida se quede con nosotros, camine con nosotros, esté con nosotros. Jesús ya pasó y ya puso su cuota, ya hizo su parte. Claro, ahora nos toca a cada uno de nosotros también poner nuestra cuota, hacer nuestra parte. Jesucristo a través de la cruz nos salvó y por su resurrección nos dio nueva vida. Así lo quiso Dios. Jesús quiere darnos la salvación y quiere darnos también la liberación integral en todas las situaciones. Pero nosotros la buscamos muchas veces donde no está. Ahí está el error. Buscamos la salvación donde no está. ¿En dónde buscamos la salvación? Muchas veces en brujos, en curanderos, en espiritistas. Jesucristo entonces es el camino, el único camino para ir al Padre, para encontrar la salvación. Jesucristo, queridos hijos. Por eso el Papa emérito, el Papa Benedicto XVI, en el Ángelus del 30 de noviembre del año 2008 decía lo siguiente: el tiempo de la historia de la salvación se articula en tres grandes momentos. El primero, al inicio de la creación. En el centro, la encarnación y la redención de la humanidad. Y al final, la parusía, o sea, la segunda venida, la venida final, que comprende también el juicio universal. Por eso entonces el Papa emérito nos explicaba todo lo que hizo Dios en torno a la historia de la salvación. Primero entonces la creación, luego enviar a su Hijo que viene a redimir a la humanidad, y finalmente entonces la segunda venida que estamos esperando nosotros, la segunda venida victoriosa de Jesús, cuando vendrá, como lo escuchábamos el domingo pasado, se fue entre las nubes, y entre las nubes también volverá a la humanidad. ¿Cuándo? Eso no nos toca a nosotros ponernos a echar cálculos matemáticos para saber cuándo es. Eso no nos toca a nosotros. Lo que sí nos corresponde es, queridos hijos, poder estar pues preparados, aprovechando cada espacio, cada momento que el Señor nos da, no dejar pasar el tiempo. Por eso también hay un dicho popular que el tiempo perdido lo lloran los santos. Es precisamente por eso hay que aprovechar cada instante, cada momento que nos da el Señor para
estar en gracia, para comunicarnos con Él. Por eso entonces, la salvación no se compra ni se vende, así nos lo dice el Papa Francisco, hablándole a la humanidad, dice, la salvación no se compra ni se vende, no, la salvación es un acto gratuito de Dios, Dios nos da la salvación a cada uno de nosotros, y pues como ya lo decíamos, nos corresponde como tal, pues aceptarla o rechazarla. Esa es la única invitación que tenemos nosotros, la única alternativa, aceptar la salvación o rechazarla. Por eso la salvación entonces, queridos hijos, no se compra ni se vende, la salvación se regala, la salvación es gratuita, es una invitación gratuita de Dios para la humanidad. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. La salvación entonces es un regalo que es totalmente gratuito, no se compra con la sangre ni de toros ni de cabras, no se puede comprar. Para que esta salvación entre en nosotros, pide entonces de manera especial un corazón humilde, un corazón dócil, un corazón obediente, como el de María, nos dice el Papa Francisco. Esto lo decía el 25 de marzo en el año 2014. La salvación nos fue dada de una vez y para siempre en Jesucristo y se hace presente en las acciones litúrgicas, de manera especial en los sacramentos. Nos va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 15. Por eso es en Jesucristo que se hizo factible la salvación. No tenemos que esperar otros medios, no tenemos que esperar otros caminos, ¿no? Ya la salvación se nos dio y se nos dio definitivamente en la persona de Jesucristo. La salvación solo viene de Dios. Jesús es el Salvador de la humanidad y esa salvación nos llegó a través de Cristo. Por eso entonces, la salvación ya nos fue dada, pero nosotros tenemos que aceptarla, nosotros tenemos que vivirla, porque si la rechazamos, la podemos perder. Las semillas del Verbo están esparcidas por todas partes, por eso algunas personas se preguntan, Padre, ¿y fuera de la iglesia hay salvación? Sí, queridos hijos, fuera de la iglesia hay salvación, pero hay menos medios, menos posibilidades que las que tenemos nosotros en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica tenemos suficientes medios, suficientes posibilidades, como se dice, hasta como para tirar y derrochar. En las otras denominaciones religiosas o fuera de la Iglesia Católica son medios muy escasos que podemos tener. Por eso entonces, queridos hijos, las semillas del Verbo están esparcidas por todas partes. Y por eso, fuera de la iglesia, una persona se puede salvar, aunque no conozca a Dios, claro que se puede salvar. Pero lo que tiene que hacer es esmerarse de una manera extraordinaria, de una manera especial, por hacer el bien, por obrar rectamente. Eso es lo que tiene que hacer el bien y obrar rectamente. Una persona de una denominación religiosa podrá alcanzar la salvación. Si la acepta, claro que la va a alcanzar, ¿sí? Si hace las cosas para ganarse la salvación, lo va a lograr. Si obra adecuadamente, sin ser sectario, excluyente o imponente, con seguridad que podrá encontrar la salvación. ¿Cuál es el problema? Que una persona terca, que una persona de una denominación religiosa, llámese como se llame, cuando rechaza la salvación, entonces es aquella persona prepotente, vanidosa, orgullosa, que cree que él se salvó, que él ya es santo y que los que se van con él se van a salvar y los que no se van a perder. Eso, queridos hijos, ese proselitismo no cabe aquí, eso no cabe aquí, ¿sí? Una persona puede pertenecer a otra denominación religiosa y usted puede alcanzar la salvación si hace las cosas bien, si no, con seguridad que no, queridos hijos. La salvación se gana o la salvación también se pierde, ¿sí?
con los gestos y actitudes que muchas veces podemos nosotros tomar en la vida. Entonces, eso habrá que tenerlo presente para que no vayamos a equivocarnos y también a malinterpretar. Claro, fuera de la iglesia puede haber salvación, pero dentro de la iglesia católica tenemos todos los medios necesarios para la salvación, que fuera de la iglesia van a ser muy poquitos, demasiado poquitos. Esos medios que puedan las demás denominaciones llegar a tener. Por eso estamos nosotros invitados es a no despreciar ninguno de esos medios, la Eucaristía, los sacramentos, la oración, todo lo que las obras de caridad, todo lo que podamos hacer por acercarnos a Dios. No podemos, queridos hijos, despreciar esos medios de comunicación, esos medios que Dios nos da para nosotros encontrar la salvación. Dios nos da a cada uno de nosotros, queridos hijos, muchas oportunidades. Hasta el último instante de la vida, Dios nos da oportunidades para que nosotros cambiemos, para que nosotros nos corrijamos, para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros seamos nuevas personas, nuevas criaturas. Eso es lo que Dios quiere. A Dios no le importa la vida que usted haya llevado, a Dios no le importa la vida de pecado, a Dios lo que le interesa es el hoy, el deseo de querer cambiar, de querer ser mejor, de querer cambiar, de querer hacer las cosas de la mejor manera. Es eso lo que Dios quiere, es eso lo que Dios espera. Por eso, queridos hijos, es importante que cada día seamos mejores. Dios no quiere que ninguno se pierda, como lo hemos dicho en las citas bíblicas al comienzo. Él quiere que todos se salven. Jesús pagó por cada uno de nosotros, muriendo de manera especial en la cruz, derramando su sangre por la humanidad, y con ella nos compró para la eternidad. Por eso estamos empeñados, estamos en deuda con el Señor. Por eso acojamos y aceptemos la salvación que se nos ofrece en el Señor. El Papa Francisco nos decía, la salvación no es mágica, es paciente. No es algo ahí como sacar un conejo de un sombrero, no, como hacer trucos de magia. No está en las cosas del mundo, sino en Jesús. ¿Cuántos pueden buscar la salvación en el mundo y están equivocados? Están errados, ¿sí? En el dinero, en el poder, en el tener, en el placer, en la diversión, en el trabajo y en las ocupaciones, en tantas cosas. Ahí no está la salvación. La salvación es en Dios, ¿sí? Por eso la invitación que nosotros tenemos es de acercarnos al Señor, no de rechazarlo, no de apartarnos del Señor. Por eso la salvación consiste en una elección personal entre acudir al encuentro con el Señor o cerrarme a mis cosas. Y recordó que Dios no nos hace pagar entrada para acudir a Él. Así lo decía el Papa Francisco. Entonces Dios es muy generoso con cada uno de nosotros. Algunos pecados, queridos hijos, que pueden ir en contra también de este tema, que nos pueden servir para un examen de conciencia en contra de la salvación, ya así como lo hemos hecho en los programas anteriores, cuando vimos el amor de Dios, cuando vimos el pecado hace 8 días, y hoy de manera especial la salvación. Entonces también con la misma estructura de ver los fundamentos bíblicos que iluminan nuestro encuentro, de profundizar un poco sobre este tema de en este caso la salvación. Ahora vamos a ver qué pecados son más notorios en la humanidad y que podemos estar fallando en torno al tema que hoy he querido compartirles desde la parroquia. Primero, entonces, el rechazo a Dios, no confiar en Dios. Esto es importante. Entonces, el primer pecado, usted rechazar a Dios, usted no cree en Dios, usted no confía en Dios, ¿sí? Entonces, no confiar en Dios, confiar en otras cosas, terceras personas, en agüeros, en lo que sea, y no confiar en Dios. Eso es un pecado de la humanidad. Otro pecado, no aceptar la iglesia, sus sacramentos. Entonces, rechaza a la iglesia, rechaza los sacramentos, está rechazando la salvación, ¿sí? Está rechazando la salvación. Recibir los sacramentos es recibir a Jesucristo. Rechazar a Jesucristo es rechazar entonces la salvación, la vida eterna. Otro pecado, la presunción. ¿En qué consiste la presunción?
Creer que no necesita de Dios, ser presumido, y ahí viene la palabra presumido, ¿sí? Es presumido, usted es vanidoso, orgulloso, cree que solo puede, que es autosuficiente, que no necesita de nadie más. Entonces, creer que no necesita de Dios. Qué error tan garrafal algunos famosos han cometido cuando ya han llegado a la fama y entonces han terminado diciendo, es que con Dios o sin Dios voy a ganar. Y efectivamente inmediatamente cayeron, inmediatamente fallaron, inmediatamente se equivocaron. Hasta ahí les llegó el triunfo, hasta ahí les llegó la victoria, hasta ahí les llegó la vida. Por eso es importante saber, queridos hijos, no podemos ser presumidos, siempre necesitamos de Dios. Uno encuentra personas arrogantes en la vida, que creen que nunca van a necesitar de Dios, ¿sí? Que Dios se les convierte en una carga, en una pesadilla, y no es así, hijos. Eso no es un pecado, es un pecado. Otro pecado también en contra de la salvación, la desesperación, creer que ya no espera nada de Dios, ya, listo, ya todo se acabó. Se desesperó totalmente, lo que le ha pasado a muchos jóvenes que se desesperaron creyendo que todo se acabó y terminaron acabando con su vida, claro. Entonces no podemos nosotros, queridos hijos, caer en esa ideología, caer en esa trampa de llegar a desesperarnos. Hay un dicho que dice que la esperanza es la última que se pierde y no podemos perderla, queridos hijos. Esa esperanza de que cada día cambie, de que cada día sea mejor, de poder reunirnos juntos, de poder compartir, bueno, todo esto es importante tenerlo presente. La desesperación, cuando una persona se desespera, entonces no ve una salida, no ve una alternativa, cree que ya todo se acabó, que ya no hay posibilidad alguna, y entonces eso lo puede llevar al borde de la muerte. Por eso es un pecado que va en contra de la salvación de Dios. Otro pecado más también, el odio. Odiar se nos convierte como un cáncer. La persona que odia vive resentida, vive llena vive podrida por dentro, llamémoslo así. Entonces por eso el odio no debe de estar en nuestro corazón. Otro pecado, la venganza, querer desquitarse a toda costa de las demás personas. Entonces la venganza nunca es buena, queridos hijos. Dice el dicho popular, mata el alma y la envenena. Entonces, ¿cuánta gente buscando la venganza? Entonces, que esta persona me hizo daño, yo me voy a vengar. No, hijos, cada uno de nosotros le vamos a dar cuentas a Dios. Y usted, siendo una persona vengativa, pues con seguridad que no tiene esa paz, que no va a tener esa tranquilidad. Otro pecado, la indiferencia. Le da igual, no le importa a Dios. En este tiempo que se esperaba que verdaderamente frente a esta pandemia, como al comienzo, los primeros días, la gente buscando mucho de Dios, y ahora miramos esa situación de indiferencia. Da igual si veo misa, si no veo misa, si hago oración, si no hago oración, da igual. No, queridos hijos, estamos totalmente equivocados. No podemos caer en ese mal espíritu de indiferencia. La herejía, difundir errores teológicos en torno a los dogmas, en torno a negar tantas cosas, como hoy lo vamos a encontrar con los fariseos, que ellos aceptan la resurrección, aceptan los ángeles, aceptan el espíritu. En cambio, los saduceos, para ellos no existe resurrección, ¿sí? Y por eso ocurría en el pensamiento filosófico cuando ellos querían hablarle pues cuando Pablo llegó y quería hablarles de la resurrección, ellos dicen, no, eso no nos interesa, de eso le oiremos hablar en otro momento. Entonces, por eso, bueno, todo eso es herejía, queridos hijos, negar la iglesia, negar los dogmas, negar los misterios de la iglesia, rechazar la fe, enseñar cosas que no son, ¿sí? Enseñar cosas que no tienen nada que ver con la fe. Entonces eso se puede convertir entonces en una herejía. Otro de los pecados también, la apostasía, que consiste en renegar de la fe. Eso es una renuncia, apóstata, reniega de la fe. El cisma,
formar cisma, formar división. Entonces, aquella persona que quiere hacer rancho aparte, yo voy a hacer mi rancho aparte y con mis seguidores y todas las cosas, entonces una persona cismática, una persona que divide. Otro pecado, el ateísmo, aquella persona que se revela como ateo, o sea, sin, teo, Dios, sin Dios, ¿sí? Entonces, ¿cree usted que no, que usted no tiene a Dios, que a usted no le interesa a Dios para nada? El agnosticismo, que consiste en ver imposible conocer a Dios. Eso es imposible, eso es cuento de la iglesia, del papa, del cura, pero eso no se puede. Entonces, eso es una persona agnóstica, una persona que rechaza la salvación, una persona que rechaza a Dios. Otro pecado, la tibieza. Entonces, dice el Apocalipsis, como no eres ni frío para calentarte, ni caliente para enfriarte, sino porque eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Entonces, eso sucede también en muchas personas, pueden ser tibias. Entonces, pellizcan aquí, pellizcan allá, ni son agua, ni son pescado, no son nada, ¿sí? Entonces, en eso tenemos que pedirle al Señor que nos libre de esa tibieza espiritual en la que podemos llegar a caer. Otro pecado, otra falta, la idolatría. Idólatra es aquella persona que cambia a Dios. Eso no es venerar imágenes, que es lo que nuestros hermanos separados no entienden. Y entonces por eso se confunden. La idolatría no es tener imágenes. La idolatría es cambiar a Dios. ¿Cuándo se convierte quitar a Dios? ¿Sí? Entonces el dinero para usted le convierte en un Dios. Usted trabaja solamente por el dinero y cree que depende solamente del dinero. Lo mismo el trabajo, entonces que solamente vive trabajando, los negocios, lo que sea, y entonces no hay tiempo para Dios. Por eso se convierte entonces en idolatría. Usted idolatra de su Dios es el poder, su Dios es la ambición. Y por eso a Dios no podemos nosotros cambiarle, quitarle el puesto que le corresponde a Dios. Otro pecado, la superstición. En esto sí la gente es muy supersticiosa. Recuerden hace algún tiempo, ahora por la Semana Santa, lo del tal pelo en la Biblia. Y cuánta gente supersticiosa haciendo todo eso y tomándose esas aguas sucias, ¿sí? Y después cuando encontraban ahí que es que se van a volver unos monstruos, ahí sí asustados, y padre, ¿qué hago? Y no sé qué. Entonces, no, hijos. Hay que dejar de ser supersticioso en la vida. Eso no es de Dios, la superstición. Otro pecado, la adivinación. Entonces, que bolita mágica, adivíneme, que léame la palma de la mano, que el concho del café, que el tabaco y yo no sé cuántas cosas más, que las cartas y todo. No, hijos, eso es pecado. Recurrir a esas cosas, eso es pecado. Y es un pecado que va en contra del primero de los mandamientos, que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, que no hay nada ni nadie que pueda estar por encima del poder de Dios. Otro pecado, la magia, recurrir a cosas mágicas, buscar a los magos y que, bueno, les hagan esa clase de secciones o terapias, bueno, no sé cómo le llamen a eso. Entonces, eso también es, queridos hijos, muy grave. El espiritismo, ¿cuánta gente entonces que yo fui aquí donde el hermano no sé quién y me operó? Que dejara unas tijeras así, que asá, y esos son pañitos de agua tibia, hijo. Eso hay que ir al médico, hay que sacarse exámenes como debe ser, como lo manda la ciencia y todo, porque conozco personas que verdaderamente acudieron a estos shows, a estas terapias y después se enfermaron y hasta se murieron, ¿sí? Porque precisamente eso viene a ser como querer hacer como unos calmantes, darle como un calmante, hay una cosa ahí y usted cree que está alentado, que ya se recuperó, y mentiras, hijo. Usted sigue con esa enfermedad, usted sigue con esa situación. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, hijos. El sacrilegio, otro pecado, sacrilegio. Entonces, negociar con lo sagrado. Pongo un ejemplo, vender de pronto reliquias religiosas sagradas,
bendecidas, el agua bendita, el aceite y venderlo. No, eso no se puede, eso no se puede, ¿sí? Una imagen que ya está bendecida no se puede vender, ¿sí? Porque entonces eso ya es un sacrilegio, eso ya también viene a ser simonía también. Entonces negociar con lo sagrado. Entonces por eso tenemos que respetar las cosas de Dios, los lugares santos, los lugares sagrados, habrá que respetarlos. La masonería, queridos hijos, otro pecado muy grave, que es una secta diabólica. Masones, como estuve revisando en estos días, todos los signos de los masones, y son signos que los tienen los hermanos testigos de Jehová. A ellos los pobrecitos los tienen enredados, los tienen engañados. Estudien, lean, vayan, investiguen, busquen allá masonería, signos, y se van a dar cuenta que los signos que ustedes tienen allá, creyendo darle culto a Dios, le están dando culto es al diablo. Entonces, por eso es una secta peligrosa, ¿sí? De las sectas peligrosas que hay, la masonería. Entonces, en este caso, entraría ahí los testigos de Jehová y también los gnósticos. Son sectas muy peligrosas, ¿sí? Así lo ha visto la iglesia desde sus orígenes. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Y otro pecado más, el perjurio, que consiste entonces en hacer juramento en vano, jurar. Entonces, la palabra misma nos dice no hay que jurar. Entonces, todo esto, queridos hijos, podemos aplicarlo y podemos tener aquí para reflexionar en torno a las faltas, los pecados que podemos tener, que podemos llegar a cometer nosotros también, en torno al tema que hoy he querido compartirles, la salvación. Bueno, espero que esta orientación quede claro, la orientación bíblica, la profundización y también los pecados que he querido así como buscar los más notorios, son muchos, muchísimos, pero aquí entonces he querido colocar como los más notorios. Y finalmente, ya como tarea para reflexionar, queridos hijos, allá en el hogar, en la casa, entonces estas cuatro preguntitas. Primera pregunta, ¿qué efectos ha tenido en mí el mensaje de Jesucristo? ¿Qué efectos ha tenido en mí el mensaje de Jesucristo? Cada uno podrá reflexionar. ¿Qué clase de efectos haya tenido el mensaje del Señor, la palabra? Segunda pregunta, ¿en qué momentos de mi vida necesito salvación? Ya cada uno podrá decir, bueno, en esta circunstancia, en este problema, en aquello, en lo otro, ¿en qué momentos de la vida necesito salvación? Tercero, ¿qué estoy haciendo para encontrar la salvación? Esa es otra pregunta especial que tenemos que tener todos, queridos hijos. ¿Qué estoy haciendo para encontrar la salvación? Si verdaderamente estoy haciendo lo que debo hacer, estoy yéndome por el camino que sí me va a llevar a la salvación o no. Y también entonces, queridos hijos, otra pregunta, ¿acepto a Jesús en mi vida? Entonces, importante que lo podamos tener. ¿Acepto a Jesús en mi vida? Entonces, bueno, ahí nos queda esta orientación para que la tengamos presente, para que podamos compartir. Cuatro preguntas entonces para reflexionar. ¿Qué efectos ha tenido en mí el mensaje de Jesucristo? ¿En qué momentos de mi vida necesito salvación? ¿Qué estoy haciendo para encontrar la salvación? ¿Acepto a Jesús en mi vida? Bueno, nos queda entonces esta tarea especial para todos. Bueno, me alegra entonces poderlos saludar a cada uno de ustedes a través de las redes sociales, llevando estos mensajes especiales para cada uno de ustedes, queridos hijos. Desearles una feliz tarde, los espero, los que quieran unirse con nosotros a la Eucaristía esta tarde. Será la Eucaristía vocacional. Todos los jueves celebro como sacerdote la Eucaristía por las vocaciones. Hoy es jueves. Entonces, para que ustedes también se puedan unir con nosotros desde la distancia, a través de las redes sociales, puedan vivir con nosotros la celebración de la Eucaristía en el día de hoy. Y así entonces pueden seguirnos en las redes sociales. Hasta el momento, Facebook Live,
Padre Pablo Andrés Parra Muñoz, el canal de YouTube, Pablo Andrés Parra Muñoz, y ya en estos días estarán las otras redes sociales también activas para que nos puedan seguir desde diferentes lugares, puntos, que puedan también unirse a nosotros. Bueno, me alegra entonces saludarlos, deseándoles una feliz tarde. Esta ha sido la catequesis para el día de hoy. La salvación fue dada en Jesucristo, aceptémosla, queridos hijos. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre vuestras familias y os acompañe siempre. Con la bendición del Señor, una feliz tarde para todos.